Parece haber una regla tácita en la naturaleza, según la cual la vida en los océanos y mares siempre debe ser mucho más aterradora que la vida en tierra. Se observa hoy en día, y también a lo largo de la historia. Incluso en la era de los dinosaurios había pesadillas acuáticas más espeluznantes que Tyrannosaurus rex o los dromeosáuridos, por ejemplo. De hecho, es bastante difícil encontrar un momento en la historia de la Tierra en que sería mejor estar en el agua y no en tierra firme. Sin embargo, sí hubo un breve periodo de tiempo, antes incluso de que existieran los dinosaurios, en que tus posibilidades de supervivencia eran probablemente mejores en los océanos y mares, porque casi todo lo que estaba por encima del agua, incluso la naturaleza misma, eran atroces y espeluznantes a lo máximo. La época lopingiense. Para ser más claro, esta fue la última época del periodo pérmico, y se desarrolló entre hace 259 y 251,9 millones de años, por lo que limita con el periodo Triásico. También lleva el nombre común de Pérmico tardío. Era uno de esos periodos de la historia en los que la Tierra era irreconocible en casi todos los sentidos, incluso en cuanto al paso del tiempo. La Tierra entrega energía rotacional a la Luna, entonces en el pasado rotaba más rápido, y los días del lopingiense duraban solo 22 horas. Lo que aumentaría la confusión. La geografía tampoco se parecía en nada a la actual, ya que la mayor parte de la masa terrestre estaba unida como el supercontinente Pangea. O sea que África, América, la Antártida, India, Australia y partes de Eurasia estaban conectados. Solo hacia el este se podían encontrar masas de tierra de tamaño decente libres de las garras de Pangea. La isla más grande estaba formada por la actual Siberia, Kazajstán y el norte de China, mientras que hacia el sur se encontraba otra isla, compuesta por el sur de China y varias regiones del sudeste asiático. Además, Turquía, Irán y Tíbet también eran sus propias islas, estando rodeadas por el océano Tetis al sur y por el Paleo Tetis al norte. Juntas, estas dos masas de agua eran innegablemente grandes, pero no eran nada comparadas con el superocéano al oeste de Pangea, Panthalassa. Este océano prehistórico no se parecía a nada anterior ni posterior, ocupando más del 60% de la superficie terrestre, el doble del tamaño del océano Pacífico. Tan solo imaginarse un océano así de grande debe dar escalofríos, y cabría asumir que había que evitarlo como la misma peste. Pero a pesar de nuestras nociones, Panthalassa y los demás océanos no eran tan peligrosos en cuanto a su fauna. Claro, había tiburones, como habían evolucionado 200 millones de años antes. Y si eres un entusiasta del Pérmico, puede que te estés imaginando a Helicoprión, un tiburón de 8 metros de largo que se ha convertido en una especie de ejemplo de la megafauna marina del Pérmico, que icónicamente poseía una de las bocas más extrañas e inquietantes de todos los tiempos, que consistía en un grupo de grandes dientes de la mandíbula inferior dispuestos en una espiral. Sin embargo, aunque este tiburón gigante era del Pérmico, ya estaba extinto en el lopingiense, dejando los océanos bastante vacíos de vida gigante conocida. Dicho esto, sí hubo variantes de este tiburón vivos en el lopingiense, pero el más grande, Helicampodus, solo medía 2 metros de largo, similar a la longitud de un tiburón leopardo. Ninguna gran amenaza, sobre todo porque sus dientes estaban diseñados para animales blandos como los calamares, no para alimentos óseos. Mientras tanto, otros tiburones como los esfenacántidos y los ibodontos, aunque diversos, eran aún más pequeños, no soliendo crecer más de 1 metro. Los euriptéridos o escorpiones marinos, un grupo de artrópodos ya extintos, también estaban presentes, pero sufriendo un declive. Aunque solían ser muy diversos y gigantes durante el periodo devónico, ahora estaban al borde de la extinción, al no haberse recuperado nunca del todo del evento de extinción devónico. Solo se conocen 2 géneros a partir de este punto, y ninguno era grande ni depredador supremo. En general, a casi todos los grupos marinos no les iba bien, en parte debido al evento de extinción masiva capitaniense que había tenido lugar 2 millones de años antes. Es un evento relativamente desconocido, pero en realidad fue más mortífero que las extinciones del Cretácico Paleógeno y del Triásico Jurásico. Afectó a toda la vida de la Tierra, pero la vida marina se llevó la peor parte, por lo que durante el lopingiense se podían ver algunos trilobites, amonoideos y cefalópodos merodeando, pero no en gran número ni tamaño, y las cosas solo iban a empeorar para la vida marina, pero eso lo veremos más adelante. En este momento, las aguas del Pérmico tardío no parecen tener mucha gracia, pero uno debería agradecer de ello, porque en tierra firme no habrías tenido descanso.
Al igual que en el agua, la extinción capitaniense había devastado la vida terrestre, pero esta se recuperó mucho más rápido, y más encima se volvió algo más peligrosa que antes, ya que la extinción acabó con los antiguos reyes de la Tierra, los dinocéfalos, dejando la puerta abierta para nuevos dominadores del ecosistema. Los dinocéfalos eran terápsidos de cuerpo grande, que fueron extremadamente diversos y abundantes durante la mayor parte del Pérmico temprano y medio. Sin embargo, a pesar de su éxito, no lograron sobrevivir hasta el Pérmico tardío. Muchos grupos tomaron ventaja de esta ausencia, pero un grupo en particular sacó los mayores beneficios a costa de los demás, los gorgonópsidos. Estos animales prehistóricos fueron descubiertos por primera vez por los paleontólogos en 1876, y sus restos eran tan horripilantes que los investigadores decidieron que las gorgonas de la mitología griega eran los monstruos perfectos para darles nombre. Aunque diversos, los gorgonópsidos aún compartían muchas de las mismas características: dientes profundos, andares parasagitales, cráneos largos y estrechos, e incisivos y caninos alargados y afilados, convirtiéndolos en los primeros depredadores con dientes de sable que hayan evolucionado. Esta presencia de dientes de sable les hacía parecerse un poco a los felinos dientes de sable del Pleistoceno, y sus cuerpos también parecían tener características similares, pero ahí se acaban las similitudes. Estos asesinos no eran ni felinos, ni siquiera mamíferos, sino que parecen haber sido terápsidos, como los dinocéfalos. Los terápsidos estaban más estrechamente relacionados con los mamíferos que con los reptiles, pero no eran mamíferos en sí. Y al igual que los dinocéfalos, los gorgonópsidos estuvieron presentes durante buena parte del Pérmico, apareciendo por primera vez hace 265 millones de años, durante la Etapa Media. En aquellos tiempos, estos depredadores dientes de sable eran muy pequeños, no más grandes que el pie de una persona, siendo de las criaturas más pequeñas de la época, y les obligaba a cazar otros pequeños terápsidos y reptiles. Sin embargo, crecieron a lo largo del tiempo con cada nuevo género que evolucionara, hasta que explotaron en tamaño a finales del Pérmico, tras la erradicación de los dinocéfalos, lo que finalmente condujo a la aparición del gorgonópsido más grande de todos los tiempos, Inos transevia. Este depredador no solo era el más grande de su grupo, sino también el mayor depredador terrestre de finales del Pérmico, con restos excepcionales que sugieren que los adultos podrían haber medido más de 3,5 metros de largo, mientras que pesaban más de 453 kilos, equivalente al tamaño de un gran oso, aunque en promedio los individuos eran más comparables a los tigres. Además de ser mucho más grande que la mayoría de los gorgonópsidos, Inos transevia también estaba construido de forma distinta, teniendo extremidades increíblemente largas y resistentes, lo que la hacía duradera y sorprendentemente rápida, permitiéndole superar a una variedad de herbívoros medianos y grandes. Una vez atrapadas, sus presas lo pasaban fatal, ya que Inos transevia poseía caninos posteriores alargados y caninos superiores súper grandes, de 15 centímetros de largo, siendo de los dientes más grandes vistos en terápsidos o mamíferos. Aparte de ser largas, estas armas estaban curvadas y finamente aserradas, lo que les permitía cortar fácilmente la carne, provocando pérdidas de sangre y daños catastróficos en órganos vitales. A pesar de ser claramente letal, no se sabe al 100% cómo Inos transevia cazaba. Las dos teorías principales son que o bien arrancaba cuellos tal como el futuro esmilodón, o mordía repetidamente durante la caza, dejando que la pérdida de sangre acumulada y el shock eventualmente las matara. Ninguna de las dos son formas divertidas de morir, por lo que definitivamente no querrías toparte con este depredador supremo, un reto muy duro para los animales, debido a que Inos transevia tuvo una amplia área de distribución, que incluía partes de África, Asia y la Rusia europea. Este dientes de sable también parece haber sido muy adaptable, porque comúnmente aparecía en una multitud de biomas muy diferentes, como las cálidas llanuras aluviales en el sur de África o los fríos desiertos áridos en Rusia, donde el socorro solo se encontraba en los ocasionales lagos poco profundos y bosques poco densos que consistían en peltaspermales, la flora dominante de finales del Pérmico. Debido a que vivía en estos fríos desiertos, algunos paleontólogos creen que también podía tener pelaje, aunque esta idea no está confirmada. Tener un gorgonópsido gigante merodeando por ambos hemisferios de la Tierra habría sido bastante malo, pero el Pérmico tardío fue hogar de mucho más que solo Inos transevia, con docenas de especies conocidas, muchas de las cuales vivieron en la Rusia europea también, incluyendo el más pequeño Pravoslavlevia y el mediano Sucogorgón.
dando lugar al dominio completo de los gorgonópsidos sobre muchos ecosistemas donde cada herbívoro, sin importar su tamaño, tenían un gorgonópsido como su principal depredador, haciendo de la Rusia pérmica uno de los últimos lugares que querrías visitar. Aunque, en realidad, era mucho peor en el sur de África, donde toda una familia de gorgonópsidos gigantes había evolucionado independientemente, junto a Inostrancevia, Rubigine. Mientras que Inostrancevia era el gorgonópsido más grande de la historia por sí solo, Rubigine era la familia más grande por promedio de sus miembros, los que se distinguían por sus cráneos robustos, la ausencia de un hueso para esfenoides, la regeneración frecuente de dientes, y dichos dientes estando profundamente aserrados. O sea, que podían haber sido incluso mejores para cortar que los de Inostrancevia. También eran bastante corpulentos, y algunos se acercaban mucho en tamaño a Inostrancevia, como demuestra Rubidgia atrox, una especie de gorgonópsido que vivía en lo que hoy es Sudáfrica y Tanzania, que llegaba a medir 3 metros de largo. Su tamaño por sí solo lo convertía en un depredador supremo dentro de su entorno, pero lo que era realmente impresionante y amenazador era su cráneo, que representaba más del 15% de la longitud total del cuerpo de un individuo, sin mencionar que los cráneos recuperados eran todos extremadamente gruesos y tenían signos de protuberancias óseas, lo que indica que este depredador estaba hecho para morder y luchar con poderosas presas de gran tamaño. Eso sí, por coincidencia, al igual que Smilodon 250 millones de años después, Rubidgia no tenía una mordida muy fuerte, con reconstrucciones que indican una fuerza de mordida de alrededor de 715 newtons, solo un 20% más potente que la de un lobo, mostrando lo bien diseñados que estaban sus dientes para perforar sin esfuerzo la carne y la dura piel. Tal como Inostrancevia, Rubidgia había sido capaz de alterar ecosistemas enteros por sí solo, pero por desgracia para todos casi nunca estaba solo. Las pruebas indirectas sugieren que habitualmente coexistía con otros miembros de su subfamilia, constando de 9 géneros, todos ellos de tamaño mediano a grande. Por si esto fuera poco, ahora se cree que también coexistió con Inostrancevia misma, ya que ambos estuvieron presentes en el sur de África a finales del Pérmico. Dado su tamaño similar y su constitución bastante parecida, los dos probablemente compartían el mismo nicho depredador, lo que podría haber provocado frecuentes conflictos. Este era realmente el planeta de los gorgonópsidos, y su presencia dominante en tierra hizo del agua una opción definitivamente más segura. Pero para enfatizar más la idea, debo mencionar que el Pérmico tardío fue también hogar de muchos otros depredadores, que eran una pesadilla por derecho propio, siendo el ejemplo más notable los pterocéfalos. En una tendencia emergente, este clado también eran terápsidos, y se originó durante el Pérmico medio, aunque a diferencia de los gorgonópsidos no habían alcanzado tamaños tan grandes en esta época. Sin embargo, sí estaban igual de extendidos, y de hecho eran más diversos, encontrándose especies en Rusia, la Antártida, África y China. Unos pocos incluso eran herbívoros, pero la gran mayoría eran depredadores. Visualmente eran muy semejantes a los gorgonópsidos, ya que ambos tenían cráneos relativamente grandes y planos corporales similares, pero había diferencias clave. Los pterocéfalos tendían a tener cráneos más anchos y profundos, dientes rectos y más pequeños, cuerpos más cortos y estructuras más compactas. Y además, como se ha dicho, eran más diversos, por lo que muchos desarrollaron técnicas de caza que no se veían en los gorgonópsidos, e incluso existía la posibilidad de que un par de ellos, específicamente Ichthyobengops y Ocambersia, del tamaño de un perro, fueran venenosos, lo que, de ser cierto, los convertiría en los primeros tetrápodos que desarrollaron veneno. También había otros que se interpretaban como criaturas semiacuáticas, como los ictidosúquidos, mientras que otros eran totalmente terrestres y cazaban grandes animales con unos dientes de sable inusuales, como los escilacosáuridos. Pero de todos los pterocéfalos, el que más destacaba era Moscorrinus, un depredador del porte de un jaguar, con una cabeza del tamaño de un león, equipada con numerosos dientes cónicos muy afilados. Su cabeza desproporcionadamente grande sugería una mordida bastante fuerte, y los paleontólogos creen que cazaba sus presas inmovilizándolas con sus poderosas patas delanteras, antes de infligir daño con su potente mandíbula. Los registros fósiles muestran además que Moscorrinus era el pterocéfalo más abundante a finales del Pérmico, y uno de los únicos no gorgonópsidos que alcanzó el estatus de depredador supremo, tal vez incluso reemplazando a los gorgonópsidos en determinados entornos.
Eso sí, aunque no tuvieron tanto éxito como Moscorrinus, sí hubo pterocéfalos más grandes, como Megaweitzia, un pariente lejano de Moscorrinus de 3 metros de largo, que merodeó por la Rusia europea durante la primera mitad del Oppingiense. Hasta la fecha es el pterocéfalo más grande conocido, y basándonos en las heces fosilizadas, o coprolitos, sabemos que probablemente se alimentaba de grandes dicinodontes, a los que podría haber matado utilizando veneno. En específico, algunos estudios sobre su cráneo parecen sugerir que en vida tenía una glándula de veneno y posiblemente múltiples conductos de veneno, que habrían suministrado dosis mortales a la presa mientras la mordía. Sin embargo, debido a que los restos de su presa suelen estar en mal estado, esta afirmación no está totalmente aceptada en la comunidad de paleontología. A estas alturas, el Pérmico tardío debería parecer un lugar caótico, con pterocéfalos y gorgonópsidos acechando por todas partes. Pero ni siquiera ellos eran todo el iceberg. Había un montón de otros carnívoros que no he mencionado aún, todos ellos de aspecto muy distinto e inusual. Para empezar, estaban los más o menos crocodílicos proterosúquidos, que eran esbeltos, aunque bastante grandes, y estaban equipados con dientes gigantes en forma de aguja. A diferencia de los carnívoros mencionados anteriormente, este grupo era reptiliano y eran cazadores terrestres o semiacuáticos, vistos en todos los continentes menos la Antártida y Norteamérica. Luego estaban los croniosúquios, que también se parecían superficialmente a los cocodrilos, pero tenían una pesada y extensa armadura a lo largo de la espalda, quizás para protegerse de los ataques de los grandes terápsidos. Los miembros de este grupo podían variar muchísimo. A veces eran totalmente terrestres y a veces semiacuáticos. Y aunque normalmente no eran más grandes que un lagarto monitor, algunos géneros como Uralerpeton podían llegar a ser bastante grandes. En la Rusia europea en particular, los especímenes llegaban a tener el mismo tamaño que un alligator americano hembra. Los anfibios, o más bien los anfibios primitivos, también estaban presentes y prosperando en Pangea, y eran la mayor razón por la que un animal debía tener cuidado en agua dulce, ya que muchos evolucionaron para ser cazadores especializados en emboscadas, que se alimentaban de forma oportunista de cualquier cosa que pudieran atrapar en el agua, o de cualquier cosa que se aventurara a acercarse a la orilla. De las numerosas familias que existían, posiblemente la más letal para las presas de tamaño humano eran los rinesúquidos, una familia de tetrápodos de la que probablemente descienden los anfibios modernos. Cada especie tenía 4 extremidades, una cola larga, y cuerpos semejantes a los de las salamandras gigantes o los crocodilianos. El miembro más grande que se podía encontrar en una masa de agua dulce era Uranoscentrodon, un coloso de 4 metros que vivía en Sudáfrica, junto con gorgonópsidos y pterocéfalos. ¡Qué lugar más injusto donde vivir! Y luego, en la Rusia europea, con su propia ración de cazadores terrestres, estaban los arquegosáuridos, para compensar la ausencia de Uranoscentrodon. Esta era otra familia tetrápoda, de miembros más esbeltos y estrechos que los rinesúquidos, pero aún así podían ser bastante grandes, con ciertos géneros como Melosaurus que alcanzaba los 3 metros de la cabeza a la cola. Ahora uno se pregunta, ¿cómo diablos iban a sobrevivir los herbívoros durante este tiempo tan peligroso? Bueno, en grandes extensiones de Pangea nos habríamos topado con una variedad de dicinodontos, sinodontos, captorrínidos y pararreptiles. En comparación con los carnívoros, los herbívoros eran en realidad más diversos y habían desarrollado muchas herramientas para sobrevivir. Uno de los herbívoros más famosos era Lystrosaurus, un dicinodonte del tamaño de un tejón o un cerdo, siendo este uno de los animales más abundantes. Tenía un cuerpo bastante extraño, pero no había que subestimarlo, porque contaba con poderosas patas delanteras y colmillos que posiblemente utilizaba para excavar profundas madrigueras para protegerse. El arte de excavar parece haber sido relativamente común, ya que grupos totalmente distintos, como los cistecefálidos, también aprendieron a cavar madrigueras, usando sus amplios cráneos para desplazar grandes cantidades de tierra. Por otra parte, se encuentran los pareiasaurios, que tomaron un camino diferente y se convirtieron en tanques blindados, similares a los anquilosaurios, pero sin la cola de garrote. En concreto, las especies de este clado solían tener numerosos escudos óseos incrustados en la piel y huesos pesados muy densos que les proporcionaban una amplia protección y durabilidad. Eran de los animales más grandes de todo el Pérmico tardío, y su miembro más famoso, Scutosaurus, pesaba más de 1,2 toneladas y tenía una longitud similar a la de los grandes gorgonópsidos.
Con este peso y dada su estructura, Scutosaurus era un animal de movimientos lentos que dependía de su armadura para sobrevivir. En su caso, sus capacidades defensivas se veían reforzadas por los pinchos que adornaban su cráneo y unos músculos tan densos que eran prácticamente impenetrables. Este género específico solo se encontraba en la Rusia europea, pero como familia, los pareiasaurios estaban distribuidos por todo el mundo. Otros grupos herbívoros dignos de mención son Kingoride, Hemidopide, Bidentalia y Dvinidae. A pesar de lo salvaje que era, el Pérmico tardío tenía un aspecto positivo. A diferencia del Mesozoico, en el que había pterosaurios gigantes capaces de comerse a los dinosaurios, el Pérmico no tuvo peligrosos gigantes patrullando el cielo. Existían los meganisópteros y los paleodictiópteros, que podían dar un buen susto, pero eran inofensivos para los animales grandes, y no eran muy abundantes ni diversos, debido al colapso de la selva tropical carbonífera. De todas las cosas que volaban, los animales más grandes eran probablemente los Vaikeltisauridae, una familia de reptiles planeadores que no crecían más que un murciélago grande. Aunque tener uno en el pelo apestaría, solo eran peligrosos para los insectos, y pasaban la mayor parte del día en el suelo, o más bien en los árboles, ya que su morfología estaba muy desarrollada para el movimiento arborícola. Para compensar los cielos mediocres, el Pérmico tardío tenía un as en la manga, y era la propia naturaleza. Si has estado llevando la cuenta, habrás notado que la vida parecía concentrarse en un puñado de lugares, principalmente en Europa, Rusia y África. Esto se debía a que grandes extensiones de tierra estaban al borde de lo inhabitable, con algunas estimaciones que sugieren una temperatura media de 35 grados Celsius, por lo que era el doble de caliente que en la actualidad. Este calor sofocante contribuyó a la grave aridez que asolaba el supercontinente y dio lugar a enormes desiertos cerca del Ecuador, donde la vida era bastante escasa. Para empeorar las cosas, al norte se encontraba la cordillera central de Pangea, una extensa cadena montañosa que se extendía a lo largo de toda la longitud horizontal del continente, creando zonas propensas a graves sequías. Si tales condiciones se dieran en el presente, la vida sufriría un serio deterioro. Y lo más loco es que este clima de pesadilla era bastante tranquilo para el Pérmico tardío, porque si te quedaras por suficiente tiempo, hasta hace más o menos 252 millones de años, habrías sido testigo de la transformación de la Tierra en un páramo apocalíptico durante la extinción del Pérmico tardío, también conocida como la Gran Mortandad, el peor evento de extinción en la historia de la Tierra. Se cree que esta catástrofe comenzó con la erupción de una enorme pluma de manto, un evento extendido que creó los modernos traps siberianos, una gran región de roca volcánica que se encuentra en Siberia y que tiene aproximadamente el mismo tamaño que Europa occidental. Estas erupciones no se parecen a nada que haya visto la humanidad y devastaron todo el planeta, produciendo flujos de lava de 1 kilómetro de grosor y escupiendo suficiente dióxido de carbono y azufre para calentar aún más la superficie. Se cree que en algunos lugares la temperatura media anual hubiera subido hasta ser la misma que la temperatura media del Valle de la Muerte durante su mes más caluroso, y si no te quemabas, te asfixiabas, ya que la emisión constante de gases provocaba un descenso drástico del oxígeno, lo que daba lugar a numerosos episodios globales de hipoxia. Y en caso de que necesites más pruebas aún de que esta época fue un desastre, debes saber también que algunos estudios informan de que estas erupciones volcánicas causaron daños serios a la capa de ozono, lo que puede haber aumentado la radiación ultravioleta en más de un 5000% en ciertas partes. Los debates persisten sobre la duración de estos efectos, pero sabemos que cuando finalmente acabaron, la Tierra era un lugar diferente. El 57% de todas las familias biológicas y el 83% de los géneros se habían extinguido, comparando con el evento más abrupto del Cretácico Paleógeno, que acabó con los dinosaurios. Solo mató alrededor del 17% de las familias biológicas. Pero a pesar de lo mal que fue en tierra firme, la vida en el agua sufrió más debido al aumento de la temperatura y la acidificación del agua. Estos mares tranquilos finalmente se hubieran tornado hostiles a la vida. Pero, como el agua ahora estaba a la temperatura de un jacuzzi, a lo mejor sí lo hubieras seguido prefiriendo, en vez del infierno que había consumido la Tierra.